Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la 11ª semana, la penúltima semana de clases de la Cátedra de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. La charla que nos va a dictar la geógrafo Ninosca Silento se denomina las certificaciones ambientales en el contexto de la planificación urbana sostenible y la gestión integral de zonas costeras. La licenciada en geografía Ninosca Silento se graduó en la UCB en el año 1987. Tiene también un curso avanzado de gerencia del INCAE en el año 2008 y con amplia experiencia en el campo de la gerencia y gestión ambiental en el sector industrial y minero. Fue profesora invitada en la primera cohorte del programa de formación de gerentes para la industria del cemento del IESA entre los años 1987 y 1988. Fue especialista ambiental del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Es vicepresidenta de la Unidad de Ambiente de la empresa Bepica y directora ejecutiva de su filial Ambioconsult, compañía anónima. Directora de la Cámara Nacional de Empresas Consultoras, CABECON. Ha sido directora o gerente corporativa en la Compañía Anónima Venezolana de Cementos y en Cemex de Venezuela y otras importantes empresas. La charla de hoy podemos decir lo siguiente. La calidad de vida en el entorno urbano y rural se ha ido deteriorando debido a los procesos intensos de urbanización del territorio y el incremento acelerado de consumo de recursos, con la consecuente pérdida de biodiversidad y la fragmentación de los espacios naturales. De manera que es necesario contar con estrategias para disminuir los impactos negativos. En esta charla se nos proporcionará información sobre el alcance de las certificaciones que buscan introducir pautas y criterios ambientales o de sostenibilidad en el proceso de planeamiento y proyecto de nuevos barrios para rehabilitación de espacios urbanizados y también de las certificaciones para zonas costeras. Se discernirá acerca de los aportes reales de tales certificaciones en el contexto de la planificación urbana sostenible y la gestión integral de zonas costeras, a la luz de las metas trazadas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Damos una cordial bienvenida a la geógrafo Ninosca Silento. Tiene la palabra. Buenas tardes para todos los asistentes. Muchas gracias, ingeniero Naime. Bueno, en efecto, comenzamos nuestra presentación, las certificaciones ambientales en el contexto de la planificación urbana sostenible y la gestión integral de zonas costeras. En ella estaremos haciendo una aproximación a lo que fue el origen y evolución del proceso de urbanización, los impactos que ese proceso de urbanización ha generado. Vamos a tomar 3 líneas de acción que son necesarias para la reducción de esos impactos ambientales y sociales generados por el proceso de urbanización, para luego visualizar 2 tipos de certificaciones: las certificaciones de urbanismo sostenibles y las certificaciones de playa. Demos inicio entonces a la presentación. El proceso de urbanización se considera, tiene su inicio con la primera revolución industrial, básicamente en el siglo XVIII, en el Reino Unido, y fue el principal impulsor del desarrollo urbano y la estructuración de las ciudades en los países desarrollados. Este proceso ha continuado a través de los años y sobre eso vamos a ver cuáles fueron los principales impactos o los principales cambios que se dieron con esa primera revolución industrial. En primer lugar, la actividad industrial se integra al núcleo de la actividad económica de los distintos países y se da origen a la fábrica y con ello surgen o se conforman nuevas clases sociales.
La burguesía, que era en este momento prácticamente quienes eran los dueños de las fábricas e instalaciones que se estaban generando, surge la clase de trabajadores del sector industrial y existe, por supuesto, la clase de campesinos que tenían su actividad fundamentalmente en el campo. Pero el principal y más importante impacto de esa primera revolución industrial, o entre los más importantes, está el incremento de la población y el éxodo desde las zonas rurales hacia las ciudades. Con ese éxodo que se ha mantenido a través del tiempo, además surgen ya los principales impactos ambientales y sociales a gran escala. Y son básicamente cambios en el uso del suelo. Se produce en consecuencia un fuerte desequilibrio económico y aparecen las primeras manifestaciones de pobreza. Hay un consumo desmedido de recursos naturales y una pérdida importante de biodiversidad. Obviamente la aparición de las fábricas y todo el proceso posterior de industrialización a través de las consecuentes revoluciones que se han producido desde la primera hasta la cuarta, que es donde estamos en este momento, se ha generado un problema de deterioro de la calidad del aire y los fenómenos de cambio, y el fenómeno de cambio climático y calentamiento global, el cual de alguna manera va a ser un elemento conductor de las medidas que hay que tomar a través de la presentación que estamos haciendo. Y el otro impacto muy fuerte tiene que ver con todo el proceso de contaminación de aguas superficiales, marinas y de los suelos. Y es que ese proceso de urbanización no se ha detenido en el tiempo y por el contrario se estima que va a seguir aumentando y hay ya unos hitos dados para los años 2030 y 2050. Si en el siglo XIX la población urbana representaba el 2% de la población mundial aproximadamente, cuando vemos las proyecciones dadas por las Naciones Unidas sobre la evolución de las tasas de urbanización, vemos como en el mundo para 1950 estaba en el orden de 29,1%. 2003 ya teníamos en el mundo una tasa de urbanización en el orden del 48,3% y se estima que para el 2030 ella puede estar en el orden del 60,8%. En este año, para los países desarrollados, se prevé que pueda alcanzar 81,7% y en los países en desarrollo un 57,1% son las estimaciones. ONU prevé que para el año 2050 ya estaremos hablando de un 68% de la población mundial viviendo en zonas urbanas. Situación que plantea retos importantes de planificación y por supuesto de mecanismos para la reducción de los impactos ambientales y sociales que esta situación genera. Si vemos ese proceso de urbanización y su expresión en las zonas marino-costeras, altamente vulnerables al efecto del cambio climático, tenemos cifras que reflejan que alrededor del 40% de la población mundial hoy por hoy vive en zonas costeras.
datos dados para el 2011, probable que ese dato sea más alto incluso. Ello supone, por supuesto, una concentración demográfica muy alta en una porción de la superficie terrestre que distintos autores, algunos señalan que está en el 4%, como la UNEP, y otros señalan que está en el orden del 8 a 10%. En todo caso, estamos hablando de una concentración altísima en un área muy expuesta y vulnerable de los distintos países. Cuando vemos los impactos específicos del sector de las actividades asociadas al sector de desarrollo urbano y de construcción, tenemos que aproximadamente el 34% de la energía demandada en el mundo está destinada a la obtención y procesamiento de materiales de construcción, específicamente cemento y agregados, ¿verdad? Actividades además altamente impactantes. Y además ese porcentaje incluye todo lo que tiene que ver con el funcionamiento interno y equipamientos de las edificaciones. Este impacto además supone que la actividad de construcción es responsable de un 37% de las emisiones globales de CO2 causantes del cambio climático, cifras referidas en el informe de la ONU del 2021, y requiere altísimos volúmenes de materias primas del entorno. Una referencia es que se necesitan 1,6 toneladas de caliza para producir 1 tonelada de clinker, que es uno de los subproductos necesarios para la producción o para la elaboración del cemento, ¿cierto? Además, estamos hablando de que la actividad es responsable de cerca del 16% del consumo de agua mundial, y todos sabemos que la construcción y la operación de las edificaciones supone además una generación enorme de residuos sólidos. Entonces queda claro que hay una cantidad de impactos ambientales y sociales que merecen atención, porque en el contexto del cambio climático las consecuencias pueden ser muy graves, además de la parte económica que igualmente se ve afectada. Estos impactos definitivamente plantean riesgos y demandan acciones urgentes de adaptación y mitigación al cambio climático. Cuando vemos algunos ejemplos, algunos estudios, tomamos un estudio realizado por la ONG Natural Climate Change en 2021, que publica un estudio con cifras sobre aumentos del nivel del mar y hundimientos también en la zona territorial. Señala que después de una encuesta realizada por distintos sectores marino-costeros, habitantes costeros en los últimos 20 años han vivido con un aumento medio del nivel del mar que oscila entre 7,8 a 9,9 milímetros por año, siendo un aumento medio mundial de 2,6 milímetros por año. Básicamente, estos efectos han sido consecuencia de causas identificadas como el derretimiento de los glaciales y la expansión térmica del agua por aumento de las temperaturas. Pero además, el fenómeno de hundimiento de la tierra en los deltas y especialmente en ciudades
ubicadas en zonas deltaicas, se puede considerar alarmante. Las causas son igualmente antrópicas. Estos datos son críticos cuando pensamos que el 58% de la población costera vive en deltas donde la tierra se está hundiendo y cerca del 1% de la población mundial únicamente en zonas donde hay elevación. Las causas identificadas en este estudio señalan que son fundamentalmente bombeo de aguas subterráneas, extracción de petróleo y gas, extracción de arenas y minerales, reabastecimiento de sedimentos evitados por presas, aguas arriba, entre otros. Y ya hay casos concretos, hay ciudades directamente afectadas como Yakarta, Nueva Orleans, Shanghái, Bangkok, donde ya se han identificado y medido hundimientos significativos. Visto este escenario de impactos sociales, ambientales y económicos, obviamente hay muchas acciones que emprender. Yo, para efectos de esta presentación, señalo tres principales por razones de tiempo. La primera tiene que ver con consolidar modelos de desarrollo urbano sostenibles. La segunda, instrumentar la gestión integral de zonas costeras. Como bien expresaba el ingeniero Germán Uzcategui, existe la gestión integral así como existe la gestión integrada de recursos hídricos, la vulnerabilidad de las zonas costeras plantea como obligante instrumentar la gestión integrada de zonas costeras. Y la implementación de programas de adaptación y mitigación al cambio climático, medidas algunas que están inmersas también en los dos puntos anteriormente mencionados. Veamos la información general de cada uno de estos tres mecanismos. Para hablar del desarrollo urbano sostenible, vamos a utilizar aquí la propuesta presentada por ONU Habitat, que habla que en primera instancia un desarrollo urbano sostenible debe contemplar responsabilidad ambiental. Y cuando hablamos de responsabilidad ambiental, parte, por supuesto, de diseñar considerando hábitats naturales y valorar los servicios ecosistémicos que están presentes en el espacio que vamos a intervenir. Por otra parte, es fundamental armonizar el desarrollo de los asentamientos con los ecosistemas naturales que están allí presentes. Incorporar las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. No podemos desmerecer o restarle importancia al tema del cambio climático al momento de diseñar. Y por supuesto, fomentar la construcción en localidades resilientes a fenómenos naturales. La ONU plantea además, en línea con lo que es el concepto de sostenibilidad o alcance de la sostenibilidad, la necesidad de equidad social al momento de diseñar para un urbanismo sostenible. Y eso supone integrar a la población urbana a través de procesos de participación comunitaria, como bien fue señalado en la presentación anterior. Tienes que incorporar a las comunidades en ese proceso de diseño y de planificación de las zonas urbanas. Promover el acceso a una vivienda adecuada y a un suelo consolidado
toda vez que los riesgos y las vulnerabilidades vinculadas al cambio climático son cada vez mayores. Disminuir las desigualdades en los asentamientos urbanos, y esto tiene que ver además con las ODS, la necesidad de disminuir la pobreza, y valorar la identidad local y los usos tradicionales del espacio. El diseño no puede imponer un estilo desmereciendo o omitiendo cuáles son las características, la identidad local y los usos tradicionales que están presentes en el área donde se va a generar el desarrollo urbano. Y por supuesto, si aspiramos sostenibilidad, tiene que haber la posibilidad de que exista una economía global que beneficie a quienes hacen uso de ese espacio o a las comunidades que están presentes en ese espacio. Y eso supone diversificar la economía considerando las aptitudes territoriales y las vocaciones microrregionales, estructurar un crecimiento urbano con un modelo compacto, consolidado y conectado. Hemos tenido excelentes presentaciones en las que se desglosa lo que significa esta modalidad de crecimiento urbano. Priorizar los sistemas de movilidad sostenible. Tengamos en cuenta que la generación de gases de efecto invernadero está muy vinculada a los sistemas de transportes de combustibles fósiles, igual que el impacto de la generación de electricidad. Por lo tanto, la búsqueda de modelo de movilidad sostenible, de transporte público, además, está orientada a reducir esas emisiones que inciden en el calentamiento global y el cambio climático, e implementar mecanismos de recuperación de los incrementos del valor del suelo. Si esa recuperación debe mantenerse, debe quedarse en la zona, generando beneficios económicos a quienes allí habitan. La segunda línea de acción dijimos que era la gestión integral de zonas costeras, y tal como se señaló en la presentación anterior para el caso de recursos hídricos, es básicamente una herramienta de planificación y administración de las zonas costeras que hoy por hoy son uno de los ecosistemas o están dentro de los ecosistemas más vulnerables por el riesgo los riesgos asociados al incremento del nivel de las aguas, que amenaza incluso con la desaparición de islas e islotes existentes en las zonas marinas. Por otro lado, es un proceso que tiene que ser continuo y dinámico, porque con la velocidad que están ocurriendo los impactos es fundamental un monitoreo continuo de los procesos asociados a la dinámica marina costera, y allí debe estar vinculado el gobierno, la comunidad, la ciencia, por supuesto las academias, la administración, y los intereses globales y sectoriales. Tengamos en cuenta que el problema del cambio climático además no tiene fronteras, no tiene límites, es mundial, pues. Y esta gestión integral además sintetiza decisiones basadas en aspectos ecológicos, tecnológicos, socioeconómicos, legislativos, políticos y culturales, como ya se ha conversado. Al final los objetivos son los mismos, es planificar conciliando ambiente, paisaje, desarrollo económico, social y cultural, utilización sostenible de los recursos naturales presentes en ese sector, preservar
los ecosistemas, los paisajes y de forma muy especial atención a todo lo que son los procesos de la geomorfología costera, prevenir y reducir efectos de riesgos naturales y el cambio climático, y lograr la coherencia entre iniciativas públicas y privadas a nivel nacional, regional y local que afectan la utilización de zonas costeras. Recuerden que aquí no solo tenemos el desarrollo urbano con fines habitacionales, sino que está el sector turístico, que tienen particularidades y expresiones de inversión económica muy fuerte, que deben ser controladas y monitoreadas por los impactos que podría generar de no tenerse una adecuada supervisión. Y hay suficientes razones para cuidar ese sistema que está entre el mar, la zona de playas y la franja urbanizada más cercana. Y es que un poco más del 50% del dióxido de carbono antropogénico es absorbido por los océanos y los bosques. Y los humedales costeros pueden capturar hasta 200 toneladas métricas de carbono al año. Es decir, en ese sector tenemos unos grandes sumideros de dióxido de carbono. Y por eso, dentro de los objetivos de desarrollo sustentable está el cuidado de los océanos y de los bosques de forma muy enfática, pues ellos tienen un papel muy importante en la mitigación y captación de dióxido de carbono generada por la vía antropogénica. Y la tercera, ya de alguna manera expresada en láminas anteriores, tiene que ver con que deben en todos los procesos de diseño, de planificación urbana, tienen que estar presentes y estudiarse las medidas de adaptación y mitigación que se deben incorporar al proceso. En adaptación, por nombrar algunas, infraestructuras resilientes, adaptación basada en ecosistemas, monitoreo, gestión de riesgos y planes de contingencia, manejo integrado del recurso hídrico, como se mencionó en la presentación anterior. Y a nivel de mitigación, atención a los temas de eficiencia energética, promoción del uso de energías renovables, por supuesto, movilidad sostenible, y lo que está en estudio en todas partes del mundo, lo que son las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Y como mecanismos sancionatorios, podría decirse un impuesto al carbono, o mecanismos que impulsen, digamos, desarrollos urbanos de bajo consumo de carbono. En este contexto, quiero insertar lo que son las certificaciones ambientales, con lo cual básicamente lo que quiero que se visualice es que en ellas están contemplados muchos de los elementos antes citados. Sin embargo, después lo que quiero es que visualicemos cuál es el real impacto que en términos de mitigación, que estas certificaciones pueden generar en determinadas condiciones. Veamos primero certificaciones de urbanismos ecológicos. Hay muchas certificaciones hoy en día en los distintos países del mundo, y todas surgen a raíz justamente de esa necesidad de conciliar
el desarrollo social y económico con lo que es la reducción de los impactos ambientales y sociales. Aquí tomé 3 referencias. La Lead Neighbor Development, esta fue promovida por el US Green Building Council, y data del 2009 su versión final. Existe también una propuesta implementada por el Reino Unido, que es Bring Communities, también coincide con el 2009 como fecha en la que se emite ya la versión final para iniciar los procesos de certificación. Y tomé también la CASB, que es japonesa, que es anterior y fue de alguna manera una de las promotoras, y su versión final se publica en el 2007. Vamos a tomar LEED para explicar cómo operan estas certificaciones, y tomo LEED porque es la que ya tiene expresiones en Venezuela. En Venezuela no tenemos urbanismos certificados, más tenemos un edificio de oficinas certificado con LEED, que es el edificio de la empresa Bepica. Tenemos una oficina particular certificada con LEED, que es la oficina de Mastercard en un edificio en Las Mercedes. Y tenemos una posada en Los Roques certificada con LEED. Si bien aquí vamos a hablar de certificación de urbanismos, los elementos principales aplican para los distintos tipos de certificación. Veamos pues. Es básicamente una lista de chequeo y promueve el desarrollo urbano sostenible. En el caso de la certificación de los urbanismos sostenibles, son 12 criterios obligatorios y 44 aspectos, ¿verdad? O actividades que suman a la clasificación o certificación final. Veamos entonces cómo se representa. La primera categoría se llama ubicación inteligente y conectividad. Ella supone que en el diseño debe buscarse reducir la dependencia del vehículo privado, estimular caminatas y ciclismos. Debe haber desarrollos en zonas con infraestructuras básicas y de transporte público. Esto lo plantean con la idea de hacer la menor cantidad de intervenciones al espacio, a la zona, y el incentivo de renovación urbana, diseño de espacios seguros y preservación de calidad ambiental. Esa categoría vale un 24,5% del total, y fíjense los aspectos que toca relacionándolo con lo que dijimos anteriormente. Localización. Las opciones de localización y conectividad con tejidos ya desarrollados y de transporte existente para minimizar nuevas intervenciones. Es obligatorio realizar un diagnóstico y un plan de conservación en el área que se va a intervenir. Para la protección de los recursos hídricos es necesario realizar un diagnóstico y un plan de conservación. Para el suelo productivo, igualmente, un plan de preservación y compensación si se va a intervenir. Y están presentes el riesgo de inundaciones, por lo tanto debe dimensionarse el riesgo y proponer en el diseño el plan de control. El segundo aspecto o categoría es el patrón de diseño del urbanismo. Debe reducir los desplazamientos motorizados, conservar el terreno, favorecer la convivencia, desarrollos compactos de uso mixtos, abiertos y bien conectados. Veamos los requisitos.
Esta categoría, patrón de diseño, en este caso, pesa un 40% y busca promover espacios públicos, dimensiones mínimas de accesibilidad y proximidad a esos espacios públicos que favorezcan calidad de vida, densidad reducida de las edificaciones y conectividad. Buscan menores cruces de calles y conexión con comunidades vecinas. Esto con la idea de promover caminatas, es decir, bajar riesgos en cruces de calles, esquinas, etcétera, y promover a que la gente se vea motivada a caminar. El siguiente la siguiente categoría es infraestructura y diseños ecológicos y básicamente incentiva la construcción y especialmente la rehabilitación de edificaciones con la intención de reducir la posibilidad de tener que hacer edificaciones 100% nuevas que supongan más uso de materia prima o consumo de energía, etc. Diseño y construcción verde, tomando la memoria histórica, cultural y social, y eficiencia energética y del uso del agua. Además, el punto de prevención de la contaminación durante la construcción y uso. Recuerden el énfasis que se hizo en este punto de los efectos o los impactos del proceso constructivo y de generación de materiales. Aquí el peso es 26,36 y se premia la certificación verde, es decir, reducida superficie, con edificios que hayan logrado certificarse como LEED. La certificación energética, porque el LEED tiene una certificación específica que valora los esfuerzos de reducción del consumo energético en las edificaciones, premia también la reducción del consumo de agua y a nivel de contaminación exige la realización de un plan de prevención y estrategias de control de todos los residuos que se generen en la fase de construcción. Y la última categoría, aunque no es obligatoria, es innovación en el proceso de diseño y reconoce digamos, iniciativas innovadoras acorde con los principios de Green Building, Smart Growth o nuevos urbanismos, ¿no? Cuando hablamos de los 44 aspectos que suman, solo vamos a ver algunos de ellos para que tengan idea cómo opera. Por ejemplo, una ubicación preferente le agrega a la puntuación 10 puntos. Un acceso a transporte de calidad le puede agregar 7 puntos. Calles caminables en el patrón de diseño del barrio puede sumar 9 puntos. Desarrollos compactos 6 puntos y los barrios de uso mixto 4 puntos. Las edificaciones sustentables certificadas suman 5 puntos, el manejo de aguas pluviales 4 puntos y así sucesivamente. La innovación aporta 5 puntos y si en el desarrollo se acredita un profesional LEED, 1 punto, ¿no? Son 4 niveles de certificación, la básica son 40-49 puntos y así aumenta, la de oro 60-79 y la platinum más de 80. BEPICA fue certificada con Silver y el edificio de las oficinas de Mastercard alcanzaron oro. Ahora veamos qué pasa en las playas. Igual hay una cantidad de certificaciones a nivel de playas en América Latina, en Sudamérica y Centroamérica. Hay una cantidad importante, incluso algunas promovidas por los mismos municipios. Nosotros vamos a tomar de referencia la certificación Bandera Azul,
que es una de las más antiguas y que igualmente tiene expresión en la zona, en Sudamérica, Centroamérica y Caribe. Este programa fue desarrollado por la Fundación Europea para la Educación Ambiental y se originó en Francia en 1985. Hoy en día está presente en Brasil, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana. Y España es el país de Europa con mayor cantidad de certificaciones bandera azul. Ella opera igual, con una serie de criterios obligatorios que vamos a ver, digamos, de forma general. El criterio 1 tiene que ver con información y educación ambiental. Quien usa el espacio debe conocer cuáles son los ecosistemas allí presentes, cuál es la sensibilidad de ese espacio, cuáles son las especies protegidas, cuál es la calidad del agua, por supuesto, normas de utilización, y el municipio está en la obligación de demostrar que se ofrecen al público como mínimo actividades de información y educación ambiental. El segundo criterio tiene un peso importante y tiene que ver calidad de agua. Pensemos que estas certificaciones están muy orientadas al sector turístico. Entonces debe garantizarse el cumplimiento de los requisitos y estándares de calidad de aguas para baño que imperen en ese país, y específicamente si hay normas a nivel de municipalidades deben ser consideradas. Y por supuesto tiene que haber los sistemas de control de vertidos de aguas residuales para minimizar o evitar la presencia de contaminación de agua. En este criterio, obviamente, el municipio está obligado a cumplir con los requisitos establecidos para el tratamiento y vertido de aguas. El criterio 3 tiene que ver con la preservación de los ecosistemas. Él se maneja aparte de lo que es gestión ambiental y según las características de ese medio habrán una u otras formaciones que requieren especial interés. Aquí tomamos algunas de ellas y tiene que ver con protección de las praderas marinas próximas a las playas, por supuesto mantener algas y restos de vegetación sin hacer unas limpiezas agresivas que los afecten. Y los municipios con arenales están en la obligación de introducir medidas de protección y regeneración de sistemas dunares. Por supuesto, en zonas donde hay corales, las medidas serán además para la protección de corales. Todo va a depender de los ecosistemas ahí identificados. A nivel de gestión ambiental está la conformación de un comité que integre a la comunidad, que es de alguna manera quienes pueden generar actividad económica y beneficiarse de la actividad turística del sector, y ellos deben actuar además como cuidadores de ese espacio y promotores del cuidado de esos espacios. Pero además el municipio tiene que contar con un plan de ordenación de la zona litoral y velar por el cumplimiento, y por supuesto que ese plan de ordenación tiene que contemplar en su proceso de diseño lo que son medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, ¿no? Los otros son aspectos relativos a la limpieza de playas y a la prohibición de circulación. Y continuando con gestión ambiental, debe haber una promoción por parte del municipio de transportes alternativos al vehículo privado. Se trata de minimizar el uso de vehículos privados, favoreciendo el uso de bicicletas, transporte público y acceso a pie.
Y el último criterio tiene que ver con seguridad y servicios, ¿no? Por supuesto, la presencia de salvavidas certificados, equipos de primeros auxilios. Si ven bien, esta certificación bandera azul está muy vinculada más a la actividad turística y recreativa en las zonas costeras. No obstante, la incorporación aquí de medidas que guardan relación con adaptación y mitigación del cambio climático hace que de alguna manera ellas tengan aportes. Ahora, ya finalizando la presentación, la pregunta que uno se hace es, ¿realmente las certificaciones tienen un impacto hoy por hoy sobre en la reducción de esos impactos ambientales, sociales y económicos vinculados a los procesos acelerados de urbanización? No cabe duda que las certificaciones aportan, ¿no? Ahora, ¿cuál es, digamos, la limitación que existe? Fundamentalmente las certificaciones son de carácter voluntario. Por lo tanto, si no hay un compromiso o si no hay una cultura relacionada con el tema de la sostenibilidad en quienes invierten o quienes promueven los desarrollos, estas certificaciones pueden resultar elementos aislados. Veamos los casos que existen en Venezuela. El edificio Bepica está ubicado en Baruta, básicamente en la calle, en una calle del sector Huaycay, que es la zona industrial de Baruta. Y sí, tiene y contribuye de forma individual con el desarrollo sostenible, porque quien lo promueve o el líder de Bepica cree en eso, en que él aporta con ese diseño. Pero el contexto no está trabajando por esa propuesta de un desarrollo sostenible. La oficina de Mastercard está en un superedificio en Las Mercedes que no a nivel completo no tiene certificación energética o no tiene medidas certificadas de sostenibilidad. Y bueno, la posada en Los Roques está hecha con esa visión, sin embargo, sigue siendo un elemento aislado. Para que las certificaciones tengan un impacto real, tiene que haber otros factores que se enumeran aquí. Primero, un cambio en el del paradigma sobre el diseño, construcción y gestión de las ciudades, de las edificaciones, una planificación urbana participativa, un marco legislativo que promueva la sostenibilidad urbana, gobernanza y políticas públicas, incentivos a la construcción sostenible, cultura sobre la importancia y los beneficios de la sostenibilidad y la implementación de la gestión integrada de zonas costeras. Si logramos, obviamente hay países que tienen mucho más estructuración en este sentido y donde tenemos muchas más certificaciones. Nos toca, tenemos mucho trabajo en nuestro país porque es muy poco lo que se ha avanzado sobre cada uno de estos aspectos. Hay avances, pero pocos pues. Bueno, con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a la licenciada Ninosca Silento. Tan interesante, impactante charla.
De Gracias. hecho, algunos de los asistentes por vía privada han estado preguntando para disponer de la presentación, etcétera. Y pues siempre informamos cuando es así, que recuerden que en los próximos 2 o 3 días esta presentación va a estar colocada en el canal de YouTube de la Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat.